María nunca imaginó que un simple favor podría cambiar el rumbo de su vida. Aquella mañana, el sol apenas comenzaba a asomarse por la ventana cuando su hermana Ana la llamó con urgencia. Su voz sonaba cansada, casi rota. Ana trabajaba como empleada doméstica en una enorme mansión en las afueras de la ciudad, pero ese día no podía ir. Estaba enferma, agotada, y necesitaba ayuda desesperadamente. María, por favor, solo hoy, suplicó Ana. No puedo perder este trabajo. María dudó. No estaba acostumbrada a ese tipo de trabajo, y la idea de entrar a una casa tan lujosa la hacía sentir incómoda. Ella llevaba una vida sencilla, ayudando en lo que podía y soñando con algo mejor. Pero al escuchar la preocupación en la voz de su hermana, no pudo negarse. Está bien, iré, respondió finalmente, respirando hondo. Al llegar a la mansión, María se quedó inmóvil por unos segundos. El lugar era imponente. Grandes puertas, jardines perfectamente cuidados y ventanas que brillaban bajo la luz de la mañana. Sentía que no pertenecía allí. Apretó sus manos con nerviosismo, recordándose a sí misma que solo era por un día. La puerta se abrió lentamente, y una mujer del personal le dio instrucciones rápidas antes de marcharse. María apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando ya estaba sola dentro de aquella casa enorme. El silencio era extraño, casi pesado. No se escuchaban risas, ni conversaciones, ni siquiera el sonido de una televisión. Decidió comenzar con su trabajo de inmediato. Tomó los utensilios de limpieza y empezó por la sala principal. Mientras quitaba el polvo de los muebles elegantes, notó algo que no esperaba: juguetes. Había varios, dispersos por el suelo, como si alguien hubiera estado jugando y se hubiera detenido de repente. María frunció el ceño. No era normal ver una casa tan grande y ordenada con pequeños signos de vida infantil, pero sin ningún niño alrededor. Continuó limpiando, pero esa sensación extraña no desaparecía. Cada habitación parecía impecable, pero vacía. Demasiado vacía, como si la casa estuviera habitada, pero al mismo tiempo abandonada emocionalmente. Al llegar al pasillo que conducía a las habitaciones, se detuvo un momento. Algo en su interior le decía que había más en ese lugar de lo que parecía a simple vista. Respiró profundamente y siguió adelante. Mientras limpiaba una mesa cercana, escuchó un leve ruido. Se quedó quieta. Pensó que quizás era su imaginación, pero entonces lo escuchó de nuevo. Era un sonido suave, casi imperceptible, como un sollozo. El corazón de María comenzó a latir más rápido. Dejó el trapo sobre la mesa y prestó atención. El sonido venía de algún lugar dentro de la casa. Sin pensarlo demasiado, decidió seguirlo. Caminó lentamente, tratando de no hacer ruido, guiándose por aquel débil llanto. Cada paso que daba aumentaba su inquietud, pero también su curiosidad. No sabía qué encontraría al final del pasillo, pero algo dentro de ella le decía que ese día no sería un día común. Y tenía razón. María avanzó lentamente por el pasillo, guiándose por aquel leve sonido que rompía el silencio de la casa. Cada paso hacía que su corazón latiera con más fuerza. No sabía qué iba a encontrar, pero algo en su interior le decía que no debía ignorarlo. El llanto se hizo un poco más claro al acercarse a una puerta entreabierta. Dudó por un instante, pero finalmente empujó suavemente. La habitación estaba iluminada por una tenue luz que entraba por la ventana. Allí, en una esquina de la cama, vio a un niño pequeño, abrazando un peluche con fuerza mientras lloraba en silencio. El corazón de María se encogió al verlo. «Hola», dijo con voz suave, acercándose despacio para no asustarlo. El niño levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. No dijo nada, pero tampoco se apartó. María se arrodilló frente a él, manteniendo una distancia respetuosa. «No pasa nada, estoy aquí», susurró con dulzura. Con movimientos lentos, extendió su mano. El niño dudó unos segundos, pero finalmente permitió que ella lo tomara. María lo ayudó a limpiarse las lágrimas y comenzó a hablarle con calma, preguntándole su nombre y contándole pequeñas historias para distraerlo. Poco a poco, el llanto cesó. El silencio de la casa ya no parecía tan frío. Pasaron unos minutos hasta que el niño comenzó a relajarse. Incluso dejó escapar una pequeña sonrisa, aferrándose menos al peluche. María sintió una mezcla de alivio y ternura. No sabía quién era ese niño ni por qué estaba solo, pero era evidente que necesitaba compañía. De repente, se escuchó el sonido de la puerta principal abriéndose con rapidez. Pasos firmes y apresurados resonaron por el pasillo. María se tensó ligeramente. Un hombre apareció en la puerta de la habitación. Alto, con el rostro marcado por el cansancio y la preocupación, observó la escena con sorpresa. Sus ojos pasaron del niño a María en cuestión de segundos. «¿Quién eres tú?», preguntó con voz seria, aunque no agresiva. María se puso de pie rápidamente, nerviosa. «Lo siento, yo vine a cubrir el turno de mi hermana Ana. Ella trabaja aquí. Estaba enferma», explicó, intentando mantener la calma.
El hombre la miró en silencio por un momento, procesando sus palabras. Luego volvió la vista hacia el niño, quien ahora estaba más tranquilo. Su expresión cambió ligeramente. Gracias, dijo finalmente, con un suspiro cansado. Él no suele dejar que nadie se acerque así. María bajó la mirada con modestia. Solo estaba llorando, no podía ignorarlo. El hombre asintió lentamente. Soy Daniel, añadió después de una pausa. Y él es mi hijo. María sonrió con suavidad hacia el niño. En ese momento, el ambiente cambió. La tensión inicial desapareció, dejando paso a algo más humano, más cercano. Daniel se apoyó ligeramente en el marco de la puerta, como si el peso del día estuviera sobre sus hombros. María pudo notar algo más allá de su apariencia elegante, un profundo cansancio emocional. No era solo un padre ocupado, era un hombre que estaba luchando en silencio. Y, sin saberlo, ese encuentro marcaría el inicio de algo que ninguno de los dos esperaba. Después de aquel primer encuentro, el ambiente en la casa cambió de una manera sutil pero significativa. María volvió a sus tareas, pero ya no se sentía como una extraña. De vez en cuando, el pequeño la buscaba con la mirada, como si necesitara asegurarse de que ella seguía allí. Ese simple gesto tocó profundamente el corazón de María. Decidió terminar de limpiar con más calma, prestando atención no solo a los detalles de la casa, sino también a las necesidades del niño. En lugar de limitarse a ordenar, recogió los juguetes y los acomodó de una forma que invitara a jugar. Luego, con cuidado, se sentó en el suelo y comenzó a interactuar con él. ¿Te gusta este?, preguntó, tomando uno de los juguetes. El niño asintió tímidamente. Poco a poco, empezó a abrirse. Sus respuestas eran cortas, pero sus ojos reflejaban curiosidad. María no necesitó mucho más para entender que ese pequeño llevaba demasiado tiempo en silencio. Mientras tanto, desde la distancia, Daniel observaba la escena. No quería interrumpir, pero tampoco podía apartar la mirada. Hacía mucho tiempo que no veía a su hijo tan tranquilo en compañía de alguien. Desde la pérdida de su esposa, todo había cambiado. La casa, que antes estaba llena de vida, se había vuelto fría y silenciosa. Daniel suspiró profundamente, recordando esos días. El trabajo lo había consumido por completo, y aunque hacía todo lo posible por cuidar de su hijo, sabía que no era suficiente. Siempre estaba ausente, incluso cuando estaba presente. María, sin darse cuenta, estaba llenando un vacío que él no había logrado enfrentar. Horas más tarde, cuando la mayor parte de la casa ya estaba impecable, Daniel decidió acercarse. Encontró a María y al niño sentados juntos, riendo suavemente. Aquella imagen lo sorprendió y, al mismo tiempo, le trajo una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. No tienes que hacer todo esto, dijo Daniel, con un tono más relajado que antes. María levantó la vista y sonrió ligeramente. No es solo trabajo, respondió. Él necesitaba compañía. Daniel asintió, comprendiendo más de lo que ella decía. Se sentó frente a ellos, algo poco común en su rutina. Por un momento, los tres compartieron un silencio cómodo, sin tensión. No habla mucho con otros, admitió Daniel. Ha sido difícil para él, para nosotros. María lo miró con empatía. A veces, no hacen falta muchas palabras, dijo con suavidad. Solo estar ahí es suficiente. Esas palabras se quedaron en la mente de Daniel. Nadie le había dicho algo tan simple y, al mismo tiempo, tan cierto. A medida que el día avanzaba, comenzaron a conversar más. Daniel le preguntó sobre su vida, y María respondió con sinceridad. Le habló de su familia, de sus dificultades, pero también de su forma de ver la vida. Daniel se sorprendió por su humildad y fortaleza. Y María, por su parte, comenzó a ver más allá del hombre serio y distante. Descubrió a alguien herido, intentando ser fuerte por su hijo. Sin darse cuenta, entre palabras sinceras y pequeños momentos compartidos, una conexión comenzó a formarse. Una conexión inesperada, pero necesaria. El día estaba llegando a su fin, y la luz del atardecer comenzaba a entrar suavemente por las ventanas de la casa. María dio un último vistazo a su alrededor. Todo estaba en orden, limpio y tranquilo. Pero, más allá de eso, algo había cambiado. La casa ya no se sentía tan fría como cuando llegó. El pequeño jugaba en el suelo, más relajado que antes, y de vez en cuando miraba a María con una sonrisa tímida. Ese simple gesto hizo que su corazón se llenara de una calidez inesperada. María tomó su bolso, pensando que era momento de irse. Después de todo, solo había venido a cubrir un turno. Caminó hacia la salida con pasos tranquilos, pero antes de llegar a la puerta, escuchó la voz de Daniel detrás de ella. María, espera. Ella se detuvo y se giró lentamente. Daniel se acercó, con una expresión diferente a la que había mostrado al inicio del día. Ya no parecía distante ni tenso. Había algo más en su mirada, sinceridad, quizás incluso esperanza. Quería agradecerte, dijo él. No solo por el trabajo, sino por hoy.
María bajó ligeramente la mirada, algo avergonzada. No fue nada, respondió con suavidad. Solo hice lo que cualquiera haría. Daniel negó con la cabeza. No, no cualquiera lo haría, replicó. Mi hijo no suele confiar en las personas. Y hoy, hizo una pausa, mirando al niño, hoy fue diferente. El silencio entre ellos no era incómodo. Era un momento lleno de significado. Después de unos segundos, Daniel respiró profundamente, como si estuviera tomando una decisión importante. Quiero hacerte una propuesta, dijo finalmente. María levantó la vista, sorprendida. Sé que viniste solo por hoy, pero, me gustaría que regresaras. No solo como empleada, añadió con cuidado, sino como alguien que pueda estar presente, alguien en quien podamos confiar. Las palabras la tomaron por sorpresa. María no esperaba algo así. Su primer impulso fue dudar. Su vida siempre había sido incierta, llena de trabajos temporales y responsabilidades. Aceptar algo así significaba un cambio grande. Miró al niño, que ahora la observaba en silencio, como si entendiera la importancia del momento. Luego volvió a mirar a Daniel. No sé si soy la persona indicada, admitió con honestidad. Daniel sonrió levemente. Hoy demostraste que lo eres. Respondió con seguridad. María guardó silencio unos instantes. En su interior, sentía miedo, pero también una extraña sensación de tranquilidad. Como si ese lugar, que al principio le parecía ajeno, ahora tuviera un pequeño espacio para ella. Finalmente, dejó escapar una suave sonrisa. Está bien, volveré, dijo. El rostro del niño se iluminó de inmediato, y Daniel dejó ver una expresión de alivio que no pudo ocultar. En ese momento, algo nuevo comenzó. No era solo un acuerdo de trabajo, sino el inicio de una conexión más profunda. Lo que empezó como un simple favor entre hermanas se convirtió en una oportunidad inesperada. En medio del dolor, la soledad y las responsabilidades, tres personas encontraron algo que creían perdido: compañía, comprensión y una nueva esperanza. Y a veces, eso es todo lo que se necesita para empezar de nuevo.